Nuestro templo es Cristo. ¿Solamente Cristo? Solamente la sangre de Cristo puede lavarnos. No es nuestro esfuerzo moral solamente, no es que nosotros vamos a apretar los dientes y decir, ahora yo quiero ser mejor, el que quiere puede y yo lo voy a hacer. No. Me encuentro en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, lo que fue la explanada del templo de Jerusalén. Es decir, lo que fue el centro espiritual del pueblo judío y en el fondo de la Biblia durante 1000 años, y que aquí vio pasar sobre todo a Jesús, a los apóstoles que vinieron a rezar. Aquí venían los judíos a rezar 3 veces al año, por lo menos, en peregrinación para las 3 grandes fiestas. De hecho, el Evangelio de San Juan tiene todas estas peregrinaciones de Jesús a Jerusalén para venir precisamente aquí a enseñar. Enseñaba de este lado, donde se encontraba el pórtico de Salomón, un techado largo, enorme, muy antiguo, que se usaba para los rabinos, los predicadores. Bueno, actualmente, en cambio, se le conoce como el lugar donde está el domo de la roca, esa cúpula dorada. Yo no sé si se está captando aquí en el video, pero ahí está, ahora lo veremos. El domo de la roca, esa cúpula dorada, donde se encuentra la roca que los judíos veneraban como la roca de la fundación, o la roca donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, y era el lugar donde estaba el santo de los santos, ¿no? el corazón del templo. Aquí me encuentro. ¿Y por qué? Porque este domingo, de nuevo, tenemos otra coincidencia. Coincidimos, el domingo coincide con el 9 de noviembre, que es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Qué es esto? Bueno, dedicación es la consagración, si quieren, pues simplemente la inauguración. La consagración de la Catedral de Roma, de la Catedral del Obispo de Roma, es decir, del Papa, que es considerada como la madre de todas las iglesias, una catedral que se llama la Basílica Papal de San Juan de Letrán, y que tiene una importancia enorme porque, sobre todo, su simbolismo, de algún modo, en esta fecha toda la iglesia celebramos esta dedicación para recordar la presencia de Dios en medio de su pueblo a través de su iglesia. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre esto a través del pasaje del Evangelio que se proclamará este domingo. Y se trata de la purificación del templo. Ahora veremos también lo que sería la sustitución del templo por parte de Jesús. Yo estoy dirigiéndome ahora mismo a una pequeña ranura aquí en el muro, porque les quiero mostrar simplemente lo que se puede ver desde aquí. Y aquí en la muralla les quiero mostrar lo que hay aquí afuera. Esto que ven aquí es el Valle Cedrón, que está precisamente al lado de la explanada del templo. Y quiero mostrárselos porque este valle es el torrente Cedrón, y es lo que da sentido a la primera lectura de este domingo. La primera lectura va a hablar de las aguas que fluyen al este del templo, al costado del templo, y dice cómo fluyen al este del templo. Y entonces esta lectura de Ezequiel, esta visión, esta profecía, dice que salían muchas aguas junto al templo al este. Se refiere al torrente Cedrón, cuando en época de lluvias fluye agua. Y este torrente, este valle, no es solamente este pedacito que vieron, sino que mide 32 kilómetros. Empieza aquí, que estamos en lo más alto de la Tierra Santa, y va bajando y bajando y bajando hasta lo más profundo del mundo, que es el Mar Muerto. Y allí llega a lo más hondo, y las aguas llegan al Mar de la Sal, Mar Muerto, que está mencionado también en esta lectura. Y dice cómo esas aguas que vienen desde el templo, es decir, desde aquí, van fecundando el desierto, van bajando por el desierto de Judea, y van llevando vida a su paso. En el fondo está diciendo que la fe de Israel será la que fecunde el mundo entero, ¿no? Hasta lo más profundo, y de aquí de Jerusalén saldrá la fe en el Dios de Israel para todos los pueblos, y llevará frutos, llevará vida a todo el mundo. Y es lo que ha ocurrido.
y lo que sigue ocurriendo. Pero nosotros además vemos en esto las aguas que fluyen del costado del templo. Esto tendrá conexión con este nuevo templo que es el cuerpo de Cristo. Las aguas que surgieron, que brotaron del costado de Cristo. También aquí en Jerusalén, muy cerca de aquí, en el Calvario, al abrirle el costado a Jesús, brotó sangre y agua. Y entonces él es el nuevo templo del cual surgen las aguas. Bueno, entonces todo eso se explica viendo ese valle. Pero vamos nosotros a centrarnos más en el texto del Evangelio. Vamos a hablar, como siempre, de los 4 sentidos de la Escritura. Y quisiera pues irles hablando acerca de esto. Actualmente, esta es la mezquita de Al-Aqsa. Para los musulmanes es el lugar tercero más santo del mundo después de la Meca y Medina. Y tiene un significado muy importante para los musulmanes actuales, lo cual crea un conflicto enorme a nivel mundial, pero con los judíos, obviamente, que quisieran tener aquí de nuevo su templo. Pero pues esto ya tiene más de 1000 años de mezquitas y es sumamente complejo y difícil que aquí pueda haber un templo. Y para complicar más las cosas, existen algunos grupos cristianos evangélicos llamados dispensacionalistas que apoyan de manera religiosa el Estado de Israel y bueno, que apoyan el hecho de que haya un tercer templo y creen que ese tercer templo judío que debería construirse aquí por parte de Israel sería la causa del regreso de Cristo al mundo a reinar 1000 años. Bueno, unas cosas poco peculiares basadas en Apocalipsis 20 y bueno, unas cosas muy peculiares que nosotros los católicos ciertamente no creemos. Pero ya estoy aquí arriba en la mezquita dorada, en la plaza principal del Domo de la Roca. Pero yo aquí, el sentido literal de esto, quiero explicar 2 cosas. Primero, pues, que esta era una explanada enorme del segundo templo. En tiempos de Jesús era el segundo templo, así se llama esa época. Y es el templo edificado por Herodes, sí, ese Herodes de la matanza de los inocentes. Él había construido aquí sobre una montaña. Esta era una montaña, ahora ya no se ve la montaña porque quedó cubierta por la explanada que mandó hacer Herodes. Y es esta misma que vemos aquí, una explanada gigante, gigante, colosal, que aún existe la explanada, ya no existe el templo, pero la explanada quedó y es algo majestuoso. Bueno, pues aquí había muchos patios concéntricos. El centro de todo era esto de allá, el edificio del templo, que era muy diferente, pero allá. Y en torno a eso había un patio, primero una sala para los sacerdotes y los sacrificios, luego un patio de los israelitas, y por fuera de él un patio de las mujeres, y por fuera el patio de los gentiles más grande, ¿no? Todos concéntricos. Y la gente venía a orar cada uno en el espacio que le correspondiera. Bueno, pues esa es la estructura de lo que había aquí. Y cuando vino Jesús, se encontró algo muy peculiar. Él vino con ocasión de la Pascua. La Pascua judía era una de las 3 fiestas que tenían que venir. Pero cuando él vino, encontró lo que llamaríamos un mercadillo, en México un tianguis, una serie de puestos de venta, ¿no? Entonces, muchos puestos de venta, gente comprando y vendiendo. ¿Por qué encontró aquí arriba esto? Había un espacio para la compra-venta, como en todos los santuarios, incluso actuales, fuera del área de oración. Hay zonas donde la gente ahí intercambia productos y servicios, objetos religiosos. En este caso lo que se vendía sobre todo eran animales para los sacrificios del templo. Aquí la gente venía a ofrecer animales y muchos pues no viajaban con su animal, sino que llegaban aquí y aquí compraban el animal que iban a ofrecer. Bueno, entonces aquí se compraban esos animales y también se cambiaba dinero. ¿Por qué? Las monedas para el templo no se podía usar cualquier tipo de moneda. Las monedas paganas eran idolátricas, tenían imágenes de dioses paganos o del emperador. Entonces había que cambiarlas antes de subirlas al templo. Y una vez que se cambiaban, pues ya quedaba moneda judía que sí era kosher, que significa que sí era pues aprobada por la religión judía.
Entonces, ese es el motivo de todos esos puestitos que habían aquí. Pero normalmente había un espacio fuera del santuario, abajo de la explanada del templo. Aún se conserva algo de la estructura de lo que era ese mercado del templo. Y sin embargo, por razón de la Pascua y de la fiesta, pues se ponía, para facilidad de los peregrinos, todo este tinglado, esas carpas, todos estos puestos aquí arriba. Y aunque fuera posiblemente no pegado al lugar de oración, sin embargo ya toda esta área era parte del santuario y por tanto era sumamente inadecuado que estuvieran aquí. Y es por eso que Jesús pues monta en cólera, realmente. Lo vemos profundamente molesto con esto y expulsa a los vendedores del templo y derriba las mesas y las monedas de los cambistas, que además era no solamente un negocio, un negociazo, sino que además era un abuso en muchos casos, ¿no? De esos cambios de moneda siempre pues, se prestan claramente a abusar, ¿no? en el tipo de cambio y sacar mucho dinero. Entonces al final la motivación de la gente que estaba aquí arriba era comerciar, sacarle dinero a los peregrinos y pues es algo abusivo, ¿no? Entonces negociar con la fe de la gente. Jesús monta en cólera y expulsa a los vendedores. Luego de eso, esa es la primera parte del relato, y luego de eso viene una segunda, que es un diálogo de Jesús con las autoridades de aquí, en las que él dice una frase muy enigmática. Dice: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Bueno, esta frase al final fue tomada en el juicio de Jesús cuando lo condenaron a muerte los judíos. Esto causó un gran revuelo, ¿no? Entonces, esto fue muy problemática, esta frase que dijo Jesús en esta ocasión. Bueno, pues esto hace que estas dos partes podamos llamarlas. La primera es la purificación del templo y la segunda parte la llamaremos la sustitución del templo. Y cada uno tiene su trasfondo y pues es muy interesante. Entonces vamos una por una a desarrollar lo que significa esto. Ya hablamos del sentido literal, que básicamente lo que expliqué es cómo funcionaba el templo, bueno, lo que es este lugar actualmente y la polémica que tiene, pero sobre todo en cuanto al texto, cómo era el templo de Jerusalén. Hemos dicho que se encontró Jesús aquí arriba, por qué. Con ocasión de la Pascua habían montado un mercadillo aquí arriba, y cómo Jesús los expulsó, y luego cómo tuvo esa discusión donde Jesús dijo unas palabras muy polémicas, muy polémicas, que le causaron finalmente pues acusaciones de muerte. ¿Cómo te está pareciendo este video? ¿Encuentras que hay algo útil? Pues mira, te pido un favor, dale al botón de me gusta para que otras personas lo puedan encontrar. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Y también te voy a pedir que no te vayas de este canal sin antes haber dejado en los comentarios qué es lo que has aprendido de nuevo al ver este video. Me interesa mucho leerte. Vamos ahora al contexto moral. Para ello me voy a servir también de una alegoría, pero creo que es una enseñanza muy interesante, y es esta primera parte de la purificación del templo. Podemos decir que la enseñanza moral aquí nos quiere enseñar que debemos purificar el templo de nuestro interior. Hay que purificar en muchos sentidos. Vamos a ver cómo el templo, que fue destruido en el año 70, que ya no existe más, pero ese templo tiene varios niveles, que ya hablaremos ahora, pero de significado, pero uno de ellos es la iglesia, nuestra iglesia católica, y otro de ellos, entre otros, es también nuestro propio corazón. Nuestra alma es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y nuestro corazón es donde debe habitar quiere habitar el Espíritu Santo, como en un templo. A partir de eso, el Señor nos invita a purificar. El Señor quiere purificar su iglesia. La iglesia siempre, no es que ahora está muy mal, siempre, como está conformada por humanos, que somos todos pecadores, entonces siempre se va
desviando de el querer de Dios, y hay que estar continuamente purificando, arrancando, quitando de la iglesia las cosas que sobran en la historia. Y entonces tenemos que ser conscientes que en toda época hay mucho que hacer por reformar. Hay una frase en latín que dice Ecclesia semper reformanda, significa la iglesia siempre debe estar reformándose, es decir, purificándose, mejorándose. Hay siempre cosas que hacer, nunca se puede decir ahora sí la iglesia es perfecta, ¿no? Como algunos idealizan, ¿no? Es que en tal época antes todo era mejor. Todas las épocas siempre ha tenido mucho que mejorar la iglesia y tendrá. Pero no solo la iglesia, sino nosotros personalmente, individualmente, y ahí es la enseñanza moral también para cada uno de nosotros. Tenemos que purificar nuestro corazón de tantos apegos. Por un lado, el apego al dinero, que es el más denunciado por Jesús, el que más fácilmente arruina el alma, pero luego también el apego a los pecados en general, a las cosas que no agradan al Señor. Y eso es lo que de algún modo podríamos nosotros ver ejemplificado o simbolizado en los animales que se sacaron de aquí, ¿no? Se nos dice que Jesús expulsó a los vendedores con el ganado, que en concreto se nos dice que eran 3 cosas: palomas, ovejas y bueyes. ¿Por qué? La gente más pobre venía y sacrificaba lo más baratito, que eran los pajaritos, palomas. La clase media sacrificaba ovejas y lo que es ganado menor, y los ricos podían ofrecer bueyes, ¿no? La gente poderosa venía aquí, compraba un toro y lo sacrificaba, y ese era un gran sacrificio, ¿no? Y era algo muy vistoso y era algo, bueno, tremendo. Entonces, esto era lo que se hacía aquí, pero Jesús expulsa esas 3 cosas. Y podríamos nosotros tomar una alegoría. Estoy todavía hablando del sentido moral, pero ya me estoy sirviendo de la alegoría que encontramos aquí, ¿no? El simbolismo. Porque también nosotros podemos tener que purificar, en primer lugar, el toro, lo grande, que son los pecados mortales. Es lo primero que tenemos que expulsar de nuestro corazón, de nuestra vida. Aquellas cosas que sabemos que son graves, que son pecados grandes, especialmente desagradables a Dios, incompatibles con la vida cristiana. Entonces esos pecados se necesitan confesión y necesitan un cambio de vida, una purificación de nuestro templo. Segundo, las ovejas pues significan otros pecados, que sería el pecado venial, ¿no? No solo el pecado mortal, sino el pecado venial, es decir, aquellas cosas que podemos estar haciendo pues indebidamente, sabemos que no le agradan a Dios, aunque no sean graves, pero que dañan el amor, dañan la vida espiritual, no permiten que progresemos hacia la santidad. Entonces el pecado venial. Y entonces si el toro es el pecado mortal y la oveja es el pecado venial, o las ovejas son los pecados veniales, las palomas, miren que de hecho estoy aquí rodeado de muchas de ellas, curiosamente mientras hablo sobre esto, pues las palomas pueden significar las imperfecciones. ¿Y a qué me refiero con imperfecciones? Me refiero a cosas que ya hacemos de manera involuntaria, que no constituyen ni siquiera pecado venial, pero que son cosas que estamos ya habituados a hacer y que no son buenas, y sabemos que no son buenas, son malos hábitos, cosas que dejamos pasar con mucha facilidad, y aunque no constituyan un pecado, ciertamente son malos hábitos que debemos tratar de limpiar de nuestra vida, porque también de algún modo nos retrasan en nuestro crecimiento espiritual, de algún modo nos afectan, ¿no? En nuestra amistad con Cristo y en nuestro amor al prójimo. Entonces esos defectos, digamos, que tal vez no tienen tanta culpa, pero igualmente podemos hacer algo por mejorarlos. Bueno, esas imperfecciones pequeñas también son cosas que debemos ir quitando, en ese orden, ¿no? De lo más grave a lo más leve. Ahora, esta purificación, sí, es una purificación moral, significa que debemos de nosotros esforzarnos por crecer, pero
también no olvidemos esto. Quien purificó el templo fue Cristo. El que vino aquí y sacó todo eso fue Cristo. Necesitamos que sea Él el que purifique nuestro corazón. Solamente la sangre de Cristo puede lavarnos. No es nuestro esfuerzo moral solamente. No es que nosotros vamos a apretar los dientes y decir, ahora yo quiero ser mejor. El que quiere puede, yo lo voy a hacer. No, eso es voluntarismo estéril. Necesitamos el poder y la fuerza de Cristo para poder lavar nuestra alma y para poder vencer al pecado. Bueno, hasta aquí la enseñanza moral. Ya vimos la parte literal, la parte moral. Vayamos ahora a la parte simbólica, lo que llamamos el sentido alegórico. La alegoría siempre, qué símbolos se evocan en la historia que estamos leyendo. Y en este sentido ya lo fui anunciando, ya lo he mencionado un poco. Pero Jesús, en la segunda parte, habla de que se destruya este templo porque Él lo va a levantar en 3 días. Todos quedaron perplejos porque sonaba absurdo. ¿Cómo vamos a destruir este templo? Este es un edificio colosal que nadie puede destruir, que al final sí fue destruido. Pero Jesús, nos dice el texto, el evangelista nos lo explica, hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, primera cosa, ya claramente aquí se nos está diciendo la alegoría inicial. El templo es el lugar de la presencia de Dios, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Eso es el templo. Cristo es la presencia de Dios en medio de su pueblo, la humanidad de Cristo. Nuestro templo es Cristo. Ahora bien, solamente Cristo, pero Cristo no lo podemos ver y tocar hoy, al menos, ya diremos, porque en la Eucaristía sí, pero ¿a través de qué podemos tener ese acceso a la humanidad de Cristo? La perpetuación, la prolongación de la encarnación de Cristo es la iglesia. Entonces, esta es la conexión con la fiesta de hoy. La Iglesia Católica es la presencia de Cristo en el mundo, prolongada. Y entonces, en la iglesia y en sus sacramentos y en sus enseñanzas y en su magisterio, se prolonga la presencia de Cristo en medio de nosotros. Entonces aquí es donde vemos que el templo hoy es la iglesia y está representado en los templos, las iglesias con minúscula, que son las iglesias donde rezamos, ¿no? Que representan visiblemente la iglesia católica, nuestra casa, nuestro hogar, que es mucho más que un edificio, ¿no? Y que es la familia de Dios en la tierra, el pueblo de Dios. Bueno, pues esto es también parte de esta alegoría. Después también tenemos el hecho de que no solamente ahí, sino que ya dijimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo. Nosotros debemos ser templos del Espíritu Santo, ¿no? Esto está relacionado con lo que se dice en la segunda lectura de este domingo, donde San Pablo precisamente nos menciona que la iglesia es un templo construido con piedras vivas. Cada uno de nosotros es una piedra viva que construye un edificio sagrado, bellísimo, que es el templo de Dios, que es la iglesia, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos presencia de Dios. Dios quiere habitar en cada uno de nosotros y al mismo tiempo todos juntos conformamos el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, el cuerpo, también decimos, el cuerpo místico de Cristo, que somos todos los cristianos, juntos formamos el cuerpo místico de Cristo. Entonces se compara así la iglesia con este templo espiritual fundamentado en la roca de los apóstoles. La roca es Cristo, pero vamos a ver cómo en la carta de los Efesios dice que está fundamentado sobre el fundamento de los apóstoles. Por eso muchas basílicas y catedrales tienen 12 columnas dentro, 6 de cada lado, para simbolizar que son los 12 apóstoles, el fundamento histórico, ¿verdad? La iglesia ha querido ser fundada como algo visible. La iglesia no es solamente algo espiritual, sino también es algo visible, históricamente fundamentado en 12 personas concretas con nombre concreto. Entonces, esos 12 apóstoles y luego la piedra
fundacional o la piedra, aquí adentro está la piedra fundacional del pueblo judío, ¿no? Pero nosotros, nuestra piedra fundacional, la piedra, la roca, piedra miliar de todo este edificio, la que mantiene unido y sólido el edificio es Cristo Jesús, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, dice un salmo, y se refiere a Cristo, según la explicación de exégesis que hace San Pedro. Bueno, pues aquí vemos todos estos simbolismos, estos significados, y Jesús hablaba, anunciaba de la sustitución del templo. Yo he usado este término, sustitución del templo, porque Él está diciendo, ya no va a ser el templo este que ven aquí, porque este se va a destruir en unos años, sino que ahora soy yo, el nuevo templo, la nueva presencia, el que hace visible la presencia de Dios y el lugar de encuentro de Dios y los hombres. Jesús lo anuncia aquí, en este discurso que le traerá muchísimos problemas, pero aquí tenemos entonces esta alegoría. De manera que hoy por hoy el templo es Cristo en primer lugar, la iglesia por continuación con ello, las iglesias físicas, pero también nuestra propia vida, nuestro propio corazón. Todos estos son maneras en que Cristo, en que Dios se hace presente en nuestra vida y por tanto son el templo de Dios, el templo donde oramos. Ya no hay que orar ni en Jerusalén, dice Jesús, ya no se tendrá que orar ni en Jerusalén o adorar ni en Jerusalén ni en el monte Garizim, sino habrá que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nos falta un último sentido, que es el sentido escatológico, que significa todo lo que nos enseña la Escritura acerca de la vida eterna. Bueno, pues en realidad podemos decir que el templo con gran mayúscula sí es Cristo, y por tanto el templo es el cielo. Queremos llegar al templo del cielo, ¿no? Y de hecho, la carta a los hebreos, por decir un ejemplo, la carta a los hebreos nos habla acerca del Sancta Sanctorum que estaba aquí, que era el lugar de la presencia de Dios, pues que en realidad es el cielo mismo, y la liturgia celestial, en el Apocalipsis también se desarrolla eso, la liturgia celestial se compara con la liturgia del templo, y toda la adoración y alabanza del templo es la que se dará en el cielo. Entonces, de algún modo, aquí se nos está explicando que si queremos entrar al templo del cielo, hemos de estar purificados, y que en el fondo el cielo es Cristo mismo, es el abrazo con Dios en Cristo, a través de Cristo, y que eso es lo que estamos esperando para un abrazo eterno en el verdadero templo que esperamos alcanzar para nuestra peregrinación eterna en el más allá. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús subió a Jerusalén y fue para orar en el templo, pero encontró todo un mercado de comerciantes y dinero. Palomas, ovejas y toros y los cambistas en sus puestos, personas vendiendo y comprando, todo un negocio suculento. Tomando Jesús unas cuerdas y condenando los excesos, derribó puestos y monedas, expulsó a todos al tiempo. No profanéis este santuario, esta es la casa de mi Padre. Nuestro interior es un sagrario y es para un amor más grande. El templo es casa de oración y es para todas las naciones. Purificad el corazón, no lo hagáis cueva de ladrones.
es mi humanidad, presencia de Dios con el hombre. Y en mi sagrado corazón es donde adoraréis mi nombre. Es en espíritu y verdad como Dios quiere ser amado, y habita en su santa iglesia, que es cuerpo místico sagrado. Sois piedras vivas y